Hola, estamos preparando este en vivo, que a las 13 horas tendremos un live con Brigitte Charpentier. Hola, estamos preparándonos para este en vivo. Hola, denos un minuto que estamos preparando este en vivo. Estamos. Estamos conectadas, permanentemente conectadas y vamos a seguir conectadas todo el rato. Sí, todo el rato, decretado. Ya. Sí. Pues, esta es la primera vez que hacemos este vivo con Celeste y estamos aquí y ahora voy a invitar a Brigitte. Hola, hola, mientras Brigitte se conecta. Yo hago lo otro, tú. Yo yo les cuento de que el sitio de Insconsfa es un sitio, está lleno de material súper interesante. Ejercicios, meditaciones, textos, libros, videos, cualquier cantidad de material para que accedan a él. Y además que todo el tiempo se está incrementando, no son páginas inmóviles, por decir así. ¿Ah? Y bueno, contarles que nosotros del 23 al 27 tenemos a Brigitte en Chile. Lo vamos a realizar igual que el año pasado y años anteriores en el Estadio Croata, del día 23 al 27, donde del día 23 al 24 se va a desarrollar la actividad de el éxito y la abundancia en los proyectos. Después el día 25 se va a realizar un taller de hombre y mujer, reconciliación, qué pasa con esas relaciones. Y los últimos 2 días, es decir, el 26 y el 27, se va a realizar el taller de constelaciones familiares. En Pero es cada que no encuentro a la Brigitte. La pongo. ¿Le mandaste la invitación? Sí, pues lo estoy. Le mando la invitación y no
no me da nada, no sé por qué. Ah, ya, se se conecta. La Ah, voy a mandar, a lo mejor es un problema de cable. voy voy a mandarle un mail. ¿Quieres que le mande yo? Bueno, es que en el que le mandamos a avisar. Ya. En el que dice video. Sí, aquí estoy buscando. Ahí en el buenos días, que ve. Pasarla ahora ya. No me sale de ella. Bueno, Le voy a decir que me confirme el teléfono también. sí. Le digo que mande su teléfono. Que mande su, que entre a Instagram. Ya le dije ya. Ok. Ya estamos esperando que nos mande su dirección. Porque estoy copiando la la dirección. ¿Por qué aparece otro correo? ¿Tú le mandaste ya un recado? Sí. No sé. Ahí estamos. Gracias a todos los que se han conectado. Estamos tratando de conectarnos con la Brigitte en este momento. Le hemos mandado un mail y la conexión para que ella se conecte, esperando que ella se conecte. Gracias por los que están, dan paciencia, que estamos esperando que Brigitte se conecte. Ahí nos está conectando otra vez, me está contestando a través del WhatsApp.
Ahí me contestó. Estoy hablando con ella. Está un poco atrasada. ¿Un poco qué? Atrasada. Ah, ya. Ah, entonces no importa. Pero hablemos nosotras por mientras de constelaciones, de lo que nos significa, gracias a lo que se están incorporando. Esperemos que Brigitte esté en un momento con nosotros. Estos son los imprevistos del en vivo, ¿no? Eso. Bueno, podríamos contarles primero algo de la biografía de Brigitte, ¿no es cierto? Porque hemos recabado hartos antecedentes y creo que sería interesante compartirlos con ustedes ahora mientras Brigitte se conecta, porque seguro que nos vamos a conectar y esto les va a interesar. Bueno, Brigitte es psicóloga clínica y ella es directora del Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid. Ella, ella vive prácticamente en todas las ciudades de España, porque si no está en los países latinoamericanos donde normalmente viaja, Estados Unidos, bueno, y a veces Finlandia, ella está recorriendo las distintas ciudades dando formaciones y talleres, ¿ya? Bueno, Ahí Brigitte tiene una ya larga... la encontré, ahí ya viene. ¿Tiene ya? Ahí viene, le di la invitación. Ya. Ahí está. Eh, Ahí, Ya andamos está. perdidas. Muy bien, muy bien. Me había olvidado del nombre, Maínez Troncoso, ponía Mita 13, yo qué sé, entonces no llegaba nunca. Bueno, ya estamos. Y ya tenéis gente escuchando. Oh, lo siento 27 mucho, lo personas siento. escuchando, Bueno, qué gratitud, felices. Gracias, Brigitte, por qué bien, qué tenerte. bien, qué bien. Sí, va a ser muy simpático. Muy bien, Sí, están sí. esperando, están esperando. qué bien. Un saludo a todos. Lo siento, yo y la tecnología, pues Estamos todavía iguales, estamos igual. tengo que aprender. Va. Intensivo a las 10 de la mañana, a las 10 y media. Para vosotros, las 10:30. No, 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 12:30. Ah, de 10 y Ah, media a vale. 10 y media. La hora de Para almorzar, ¿no? Para vosotros. las 13 horas somos, las 13 horas en Chile, 13:08, ¿no? Estamos aquí. Vale. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Brigitte, que bienvenida a esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. ¿Ah? Y sí. bueno, te doy la palabra para que No, tú... oriéntame un poco sobre lo que quieres Perfecto. que comentemos. Sí, 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 prefiero. sí. Bueno, yo de todas maneras quería presentarte antes a todo nuestro público aquí que nos está escuchando porque me conseguí algunos detalles tuyos más interesantes. ¿Ah? Entonces, voy a hacer rápido para que supieran que tú tienes una tremenda trayectoria académica, de estudio y de ejercicio. ¿Ah? Y bueno, ahora con el Instituto contra las Familiares tienes un instituto que ya va a terminar cubriendo todo el mundo porque estás en muchas partes. ¿Ah? El mundo hispánico solo. Pues por ahora, Sí. por lo que... Sí, bueno, o por mí, a través de mí será el mundo hispánico. Después ya llegarán vuestras generaciones. Ay, qué Que emoción eso, ¿no? más, claro, claro, claro. Claro Muy que bien, sí. Bueno, sí. dime. Celeste, tú ibas a dar una pequeña biografía de la Brigitte. Iba a decir algo, por eso que tenemos que irnos poniendo de acuerdo y no. En fin, eso. Bueno, Brigitte tiene una larga experiencia como psicóloga clínica y como psicoterapeuta.
Trabajó por largos años con niños y adolescentes. Ha sido una buscadora incesante de nuevos conocimientos y experiencias, como la filosofía, las letras, estrategias de aprendizaje, hizo clases, eh, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, análisis transaccional, nueva medicina Hammer, y ahora, por supuesto, constelaciones familiares, integrando todo ese acervo de conocimientos que tiene y que nos está entregando permanentemente. ¿Con qué objeto? Para ayudar a comprender al ser, a su humanidad y lograr sanar dolores y dificultades para vivir con paz y alegría en la vida, para hacerlo. ¿No? El año 1978 conoce a Bert Hellinger y las constelaciones familiares y comienza su formación asistiendo a sus cursos por todo el mundo. Son más de 20 cursos que hizo a través de todo el mundo, diplomándose en la Hellinger Ciencia. Desde el año 2002 comienza a impartir talleres y formación por todo el mundo: España, Francia, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Finlandia y Estados Unidos. Y muchos más que vendrán, ¿no es cierto? Ya 5 libros, muchos videos y entrevistas, etc. Su trabajo de divulgación de las constelaciones ha sido ejemplar, compartiendo mucho material con sus alumnos, así como también con cualquier persona. Celeste, te quedaste en silencio. Celeste, te quedaste en silencio. A ver. Ahí. Bien. Exactamente. En inconsfa.com, donde va a encontrar una gran cantidad de contenidos tales como videos, ejercicios, artículos que pueden ayudarlos desde ya a trabajar consigo mismo. Vale, sí. Te queríamos hacer la siguiente pregunta, Brigitte. ¿Cómo llegaron las constelaciones a tu vida? ¿Cómo empezó este camino maravilloso, no? Ya. Pues mira, yo me acababa de separar, estuve 4 años separada, viviendo sola, y entonces aproveché todo el tiempo, los fines de semana que tenía, para vivía en el norte de España, entonces para ir a Madrid todos los fines de semana. Y unos amigos realmente del alma en Madrid, y juntas hicimos Gestalt, PNL, como de todo. Y un día una de ellas, de esas amigas, me dice: oye, ¿sabes? Hay una nueva terapia. Esto es muy buena para ti, tienes que ir a verla. Me llevaron, me impresionó muchísimo, y al cabo de unos meses entré y no salí nunca más. Así fue. Bendecido ese movimiento, ¿no? Sí. Y entonces mis primeros años, 2 primeros años fueron con Rakasa Lucero, una colombiana que fue la que introdujo las constelaciones, sobre todo en Madrid y en toda España, con mucha sabiduría. Muy bien, y después ya me fui a ver a Hellinger. Claro que sí. ¿Y cómo sientes tú que cambió un poco tu vida? ¿Qué es lo que sentiste con esa experiencia, con ese conocimiento? Pues mira, estaba en una etapa muy dura de mi vida, y al empezar con las constelaciones todo se fue aligerando, aclarando, esto aquí, esto allá, esto sí, esto no, sin ningún esfuerzo. Era increíble, increíble. Todo se fue ordenando en mi vida, solo. Y yo veía que mis hijos también estaban un poco perdidos, también se fueron ordenando. Y luego, a la larga, más tarde, observé que toda mi familia de alrededor, primos, tíos, también empezaban a vivir cosas imprevisibles, de mayor bienestar, de mayor armonía. O sea, así fue, así fue. O sea, Qué maravilla, a ¿no? puro experimentar Sí. esas experiencias, ¿ah? Realmente fue experimentarlo, sí. Y entonces, como hacía psicoterapias,
de vez en cuando introducía la mirada sistémica o algún ejercicio que ya empezaba a hacer. Y era tan eficaz que muy rápidamente dejé la psicoterapia y solo hacía visión sistémica. Mira, sistema. En individual. Era consulta individual, todo resuelto a través de la mirada sistémica. ¿Sí? Muy rápidamente. Claro que sí. Sí. De las situaciones del inicio de este aprendizaje al hoy, desde tu experiencia, ¿a qué nos invitan hoy las constelaciones? Mira, ahora es más una filosofía. Realmente invito a la gente a vivir esa filosofía, porque en cuanto adoptan el principio, por ejemplo, del asentimiento o de la gratitud a todo, es que es inmediato la relajación que sienten, la paz que sienten o la fuerza. Entonces, primero la filosofía de las constelaciones y después, bueno, pues viene la herramienta adecuada con esa filosofía. Claro que sí. Es fundamental lo que tú dices del asentimiento, la gratitud y el amor. ¿Ah? Como para funcionar. ¿Lo entenderá toda la gente así? Si lo experimentan, sí. Pero veo que hay gente que viene, y eso lo comentaba de vez en cuando Hellinger, hay gente que viene, que se hace una constelación y luego protesta porque no ha habido resultados. O viene con el mismo tema, no ha habido resultados, ¿qué hay? Al principio uno se culpabiliza y tal. Entonces, gracias a eso acabé entendiendo varias cosas, pero hay personas que no quieren poner su parte. Y entonces, la constelación, como es una filosofía, cada uno tiene su parte que cumplir. Pues renunciar a sus sueños, aceptar la vida tal como es, renunciar a ser la novia de papá. O sea, lo que hayamos visto en la constelación, que todo el mundo ha visto y que la constelación pedía a esa persona, en general, o sea, cuando la gente se transforma es que ha vivido o vive luego en su vida cotidiana lo que ha podido ver en la constelación. Y hay gente que no, y que viene y que se enfada y no hay cambios. Entonces, si hacemos una nueva constelación, vemos que sí hay cambios en todo el pasado. Todo el pasado está muy diferente ya, pero en su vida no. ¿Qué pasa? Y entonces allí es donde tu parte, tienes que cumplir con tu parte. Las constelaciones nos salvan, o sea, es la actitud de la persona ante ese movimiento que muestran las constelaciones. Sí, entonces la parte que es, pues vivir esa filosofía, vivir estar en mi orden, sentirme una más y no una mejor, dar las gracias a todo, no juzgar. Bueno, claro que es muy exigente, pero no es más que eso. Y en las constelaciones que se ve esta filosofía en acción, ¿no? Con las frases se ve. Entonces, normalmente la gente se asombra y adopta esa actitud sin problema. Pero algunas veces vemos esas personas que, como decía Hellinger, lo que quieren es que la terapeuta lo haga por ellos. Y que van de terapeuta en terapeuta buscando a ver cuál es el terapeuta que va a hacer lo que yo no quiero hacer, pero que me lo haga ella, ¿no? Bueno. Busca soluciones, que otros le den las soluciones, y las soluciones están en nosotros mismos. Sí. Y quizá eso sea más frecuente en las parejas que se quieren, que no se llevan bien, que se tienen que separar, pero no quieren asumir que se separen. Entonces van de terapeuta en terapeuta. Y este nos va a salvar. No ha sabido, no ha servido. Vamos a otro terapeuta de pareja. Quizá. No. Entonces, es, como dice Hellinger ahí, con mucho sentido del humor, es por no asumir lo que les toca a ellos asumir de responsabilidad y quizá aceptar la soledad, pero ese miedo a asumir
y a la soledad, hace esta huida adelante. Pero digamos que son pocas las personas. Yo veo personas muy sencillas que entienden inmediatamente la filosofía de las constelaciones. Y los niños las entienden también, entienden esta filosofía. Es que es una filosofía tan humana, también de sentido común. Si Claro que sí. no pongo mi ego y tal, es de sentido común. Pero no del sentido común oficial hoy. Eso sí que no. Este es el ¿Verdad? llamado a la fuerza, al estar en el adulto, ¿no? Eso es. Y el respeto a todos. Se puede decir, el sentimiento espontáneo de una persona es el respeto, no el reproche, la envidia, la venganza, ¿no? Sí, claro, si la persona ha aprendido a vivir en el presente, fluye de ella las cosas, la filosofía misma, ¿no? Yo veía, por ejemplo, campesinos que se han relacionado poco con la gente de la ciudad y así, y que vivían enteramente al ritmo de la naturaleza, si había tormentas y tal, y que se tenían que someter a lo que había. Ah, pues este año ha sido un gran año, ay, qué gratitud, mucho sol, mucho... Y otro año, no, no, terrible, terrible. Pues una rendición a lo que había, y yo veía que en esas personas había una humildad y una filosofía, esa filosofía de la vida, de un modo espontáneo. Haber tenido que rendirse desde pequeños a la vida como es, al tiempo, al clima, a lo que la tierra les daba como es. Y Claro. Y lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando las personas tienen dolores, sufrimientos grandes y no los aceptan y se quedan en la víctima y ya, no son capaces de superarlo por ese mismo sentimiento de no aceptarlo. ya, ya. Entonces, claro, es difícil porque si es Sí, claro, doloroso, pues vale. claro. Pero en efecto, vemos que hay personas que sí que han aceptado, eso es lo que me toca, lo tomo. Eso es lo Y entonces sí es cuando las cosas se pueden transformar. Sí, sí, exactamente. sí. Eso es lo que vemos mucho en el trabajo de constelaciones, que, bueno, hay mucho dolor, pero la verdad es que la no ¿Eh? aceptación es un tema, Sí, eso cuesta es que comprenderlo. ya cuesta, porque además socialmente no se valora, al revés, se valora la exigencia y yo voy a hacer solo lo que a mí me gusta y yo voy a hacer solo lo que yo pienso, Ujú. estar por encima de la realidad, ¿no? Es difícil, sí, es difícil. Claro, Pero creo que precisamente la gente que han tenido o tienen problemas serios ya se han rendido y entonces exacto. aceptan esa vida, esa filosofía, pues que sí, que la vida se impone. Y que vas tú con tus grandes aires de decidir sobre las cosas. Eh, Cuando uno acepta el destino, el de cómo entra el destino ahí. quizás simplemente decir lo que me ocurre es el destino. Vale. Entonces, y observar que la gente que se enfada con lo que le ocurre, con lo que ocurre alrededor, su vida nunca mejora. Está toda su vida enfadada. Mientras que las personas que te van a decir, mira, mi vida cambió a partir del momento en que yo acepté tal, que yo me rendí, que yo solté mis expectativas, mi vida cambió. Y la persona misma, cuando empieza a sentir, es que ve que su vida se transforma. La paz interior, y no solo eso, sino que el entorno cambia. Y también eso que el universo siempre nos da señales, ¿no? Como una sincronicidad para decirnos, sí, ve por ahí. Entonces, cuando empiezo a rendirme a algo, con lo que cuesta
rendirse. El universo nos da equilibra ese dar y recibir, ¿no? Con un regalo y dices, es por ahí. Y vas así con la vida y cada vez más entregada y recibiendo cada vez más comprobación de que sí, es por ahí. Claro, ¿Verdad? sí, claro que sí. Brigitte, nosotros vamos el primer taller que tú vas a dar en Chile ahora el 23 de Sí, agosto, 23-24, va sí, a ser acerca de, el éxito y la abundancia en los proyectos. ¿Ah? En nuestra cultura como que eh, es muy difícil, digamos, que son como son los objetivos, digamos, de vida de la juventud en general. ¿Ah? Es tener éxito siempre y abundancia siempre. ¿Ah? Y sí. ¿podrías anticiparnos algo de cómo orientarnos? A ver, sí. Eh, sabemos que todo está al servicio de la evolución de la humanidad. ¿Y qué necesita la humanidad? Sino el éxito de sus vivos, de los humanos, el éxito de todos sus proyectos y de sus vidas y la plenitud y la felicidad y el amor. Porque eso es lo que, eso es, digamos, el proyecto de la humanidad. ¿Vale? Y entonces, como estamos hechos, eso se nos suele olvidar, de todo nuestro sistema familiar, de todo nuestro ADN, pues las generaciones anteriores han vivido cosas muy duras. Si uno hoy todavía no ha vivido cosas duras, bueno, que mire un poco las generaciones anteriores, las condiciones de vida, la educación que se daba, bueno, era algo tan duro que ahora sería imposible poner un joven de hoy en la vida de hace 100 años. Se volvería loco, no podría. Entonces, lo que sentimos, lo que vemos, lo que observamos para las constelaciones, es que nuestros ancestros han tenido cosas que eran demasiado para ellos, que no pudieron integrar, no pudieron aceptar, se desesperaron, eh, se suicidaban, bueno, y hoy también, Sí. pero no todo el suicidio, quiere decir, situaciones tan duras, no existían en general las terapias, entonces vivías un trauma y vivías con ese trauma el resto de tu vida. Y luego lo que sabemos es que el estrés postraumático se transmite de generación en generación. Entonces tú vives un estrés postraumático, pero no sabes de qué te viene, por qué tanta ira, por qué tanta inquietud. Vivieron cosas muy duras, vivieron guerras muy duras, enfrentamientos, todas las migraciones, ¿no? Anteriores a los presentes que están en Chile. Entonces, todo eso está en nosotros. Y entonces, claro, empezamos como un niño pequeño, con una mente nada adulta, una mente, un pensamiento mágico, todo amor. Eso sí, es importante ese todo amor, un amor incondicional, pero que es capaz de enfrentarse con el dolor de los demás, con el sufrimiento, con la muerte de los demás. No puede. Claro, vemos que a nosotros adultos ya nos cuesta, es difícil. Entonces, a un niño pequeño, imposible. Entonces, lo que hace es adoptar esas dos dinámicas sistémicas, que es yo como tú. Abuela, yo como tú sufriste tanto que yo voy a sufrir como tú. O peor todavía, que es yo en tu lugar. Fíjate, de un modo además totalmente irracional, lo vemos de vez en cuando. El abuelo murió de un cáncer terrible. Abuelo, yo en tu lugar, yo lo voy a vivir en tu lugar para que tú vuelvas a vivir. Desde la magia de ese pensamiento. Entonces, el pequeño
todavía no sabemos muy bien cómo es, ¿eh? La epigenética empieza a decirnos, pero no sabemos muy bien cómo recibe la información de todos los anteriores, no de uno o dos, de todos los anteriores. Entonces, sobre todo los excluidos más graves, más cercanos a su nacimiento, ¿no? Y se va a cargar por amor inconsciente infantil, con la imitación o el pagar por de los que le han rodeado, los que estaban antes, ¿no? Entonces, de modo que cuando empieza su vida adulta, pues tiene muchos planes, pero se da cuenta a cada paso que no consigue realizar ningún plan. No consigue tener, no sé, estudiar con brillantez, no consigue la pareja que soñaba, ¿no? Está como limitado, eso, con ese predestino que tenía, o sea, un destino predestinado que ha recibido y poco a poco va descubriendo, ay, si yo estoy actuando igual que papá, ay, si yo estoy fracasando igual que mamá, así cada uno, ¿no? Y a la gente les duele mucho esto. Entonces, duele vivir desde estas limitaciones porque precisamente en la adolescencia, la juventud adulta, hemos descubierto el mundo y ya queremos contribuir a hacer algo nuevo, diferente, sentimos capacidades, hasta que poco a poco en la realidad vemos que no tenemos esas capacidades. Entonces, ahí es donde las constelaciones, el análisis racional nos muestran, ¿no?, esa filosofía. Si tú luchas contra lo que hay, contra lo que te toca, todo empeora. O sea, tu vida nunca mejora. Mientras que, pruébalo una vez, acepta algo. Pero desde el adulto, asiente a ese algo desde el adulto y descubres otra cosa. Entonces, allí es cuando ven que tenemos poder sobre nuestra vida, el poder del sí o del no, el poder de dirigir, digamos, nuestras emociones, nuestros pensamientos hacia una aceptación de la vida como es, como más amor a la realidad, o desde más ego, a luchar o a imponer mi criterio, que es lo que el ambiente general quiere imponer. Pero también vemos como hay cada vez más gente que se da cuenta que la humildad existencial les da mucha paz y reporta beneficios imprevisibles, ¿verdad? Interesante, Olivier. Y pasando al otro tema que vas a tocar en agosto, en la reconciliación hombre y mujer, ¿no? Nosotros Ay, encontramos una frase que dijo Hellinger, ¿no? Que el hombre para ser completo requiere una mujer a su lado y que una mujer para ser completa requiere un hombre a su lado. En el tema tan difícil de hoy, de reconciliación entre hombre y mujer, donde la mujer de alguna manera entiende que reconciliarse es perdonar. ¿Podría decirnos algo en relación a eso? sí. Entonces, a ver, el fenómeno de la compensación, de equilibrar, dar y recibir, existe siempre a todos los niveles, incluso a nivel histórico. Quiere decir que si durante siglos el hombre ha dominado, pues hay una compensación automática a la que no podemos cambiar nada, que va a existir para equilibrar el dominio de los hombres. Pues ahora estamos justo en la fase siguiente, el dominio de las mujeres. Es un fenómeno físico, ¿no?, de mecánica cuántica, la homeostasis de todos los sistemas vivos. Si durante un tiempo se ha vivido de esta manera, pues va a haber un tiempo que va a equilibrar
con justo lo opuesto, ¿no? Bien. Entonces, lo interesante es que a la vez que esta toma del poder por las mujeres, ya lo estamos viendo, hay una apertura de conciencia nueva. Y empieza a haber cada vez más gente que no quiere responder ni al dominio de los hombres ni al dominio de las mujeres y que están viviendo de otra manera. Eso es un poco lo que vamos a ver. Y poder también aceptar que hombres y mujeres sufrieron mucho en la historia de la humanidad. Mucho. A ver, hay dos hechos que nos hacen entender un poco el rechazo de la mujer actual a los hombres. Uno, primero, la supervivencia de las tribus durante 1 millón de años, algo así, se hacía fundamentalmente buscando mujeres en la tribu de al lado. De vez en cuando iban a la tribu de al lado a raptar unas cuantas mujeres. Porque ya se había comprobado que el incesto con las propias mujeres del clan, de la tribu, no daba los hijos, o los hijos, o morían todos esos hijos. O sea, el tabú del incesto fue algo muy temprano, con lo cual sabían que si querían prosperar como tribu o mantenerse, necesitaban 3, 4, 5 mujeres de otra tribu. Entonces, así, las mujeres han vivido pérdida de pertenencia una y otra vez, el ser raptadas y el ser violadas hasta que hubiese como un espíritu de equipo entre hombres y mujeres en esa tribu. Pero al principio, o sea, cuando llegan nuevas a la tribu raptadas, violencia sexual, bien. Y eso se ha vivido millones de años. Entonces hay algo como una memoria ancestral de rechazo de la fuerza masculina, ¿no? que se impone. Y sin embargo, la fuerza masculina o la sexualidad masculina o en el hombre como en los animales está totalmente al servicio de la reproducción, al servicio de la vida de la humanidad. Por lo tanto, es necesario, a ver, esa bestia, por no decir esa violencia de la sexualidad masculina, era necesaria para asegurar la reproducción, ¿no? Bien. Eso es la dimensión del destino colectivo, pero claro, las mujeres lo han vivido a nivel de destino individual. Y a nivel de destino individual era perder totalmente la pertenencia, no ser vistas por el hombre hasta que poco a poco, bueno, pues se establecía una vida de equipo, aunque vivieran muy poco tiempo, ¿no? Y el otro hecho importante es que la mayoría de las mujeres morían en parto. Y la muerte de una mujer en parto se inscribe en la imaginación de la tribu y en la memoria, como que el hombre ha causado con su sexualidad la muerte de la mujer. Y de vez en cuando en constelación vemos eso y vemos como una mujer muerta en parto todavía enojada con los hombres. A veces enojada con el hijo por el que ha muerto o así. Entonces eso es algo que se ha heredado durante pues 1 millón de años. Y creo que solamente a partir del siglo XIX se han reducido las muertes de las mujeres en el parto, ¿no? Entonces, hay en nuestras células, en nuestra memoria ancestral,
un rechazo espontáneo a la sexualidad masculina y al parto, que muchas mujeres hoy en día superan, pero algunas no. Y entonces, quiere decir que en ese rechazo a lo masculino es muy bueno, muy útil ver cuál es la raíz para que esa mujer se pueda liberar. Detrás de ese gran campo mórfico de mujeres tan agresivas, ver la raíz para poder cortar esa raíz, que hoy ya no hay ese motivo. Entonces, vemos como la fidelidad, ¿no? Bueno, eso es quizá lo principal, pero durante todos los siglos anteriores, la mujer como persona se podía sentir humillada cuando tenía un cierto desarrollo intelectual o personal, porque no tenía derecho a ninguna iniciativa, ninguna autonomía, ¿no? Y entonces, a ver, sí, creo que a partir del siglo XIX se ven un poco unas reacciones. Rencor hacia el hombre. Cuando es muy interesante representar diferentes épocas y hombre, mujer, niño, o hombre, mujer, o la sexualidad en cada época, porque el campo siempre nos da la información que en ese país va a ser útil de saber. Bien, quizá veamos un poco eso también en ese curso y aprender a manejarnos con todo ese pasado, respetar ese pasado, agradecerlo incluso, pero poder soltarlo. Y que las mujeres aprendan a ver a los hombres y al sufrimiento de los hombres. Eso es algo que hemos visto hace poco en Madrid. ¡Wow! El sufrimiento de las mujeres era terrible, pero el sufrimiento de los hombres también, y totalmente distinto. Es el que luchaba, que moría para que se mantuviera la tribu. Fundamentalmente era eso. Luego, cuando se empezaron a establecer los grandes imperios, la mayoría de los hombres vivían en la esclavitud. El trabajo era una tortura. Claro. Y eso se ha vuelto a reproducir en el siglo XVIII-XIX con el principio de la industrialización o con la colonización. Unas condiciones inhumanas para los hombres. Para las mujeres, en general, era otra cosa. Entonces son dos vivencias en paralelo. Y en el hombre lo que más es bueno que la mujer vea es la soledad del hombre. La soledad. Sí. Y su dificultad o su soledad fundamental con la madre. Que la madre, a partir del momento en que ve en el bebé, el pequeño rey de la casa, llega un momento en que ve en él un hombre. Y hay muchas culturas en que a partir de ese momento la madre lo rechaza, porque es un hombre. Igual puede tener 4 o 5 años. Y entonces el niño aprende a vivir solo, con un padre despreciado por la madre y con una madre que le desprecia. Soledad, soledad, como movimiento interrumpido desde pequeño. Sí. Sí, hay mucho, mucho que hacer y liberar y ver y amar sobre hombre y mujer, sí. Como dice Schellinger, se completan ambos. Sí, sí. Y mira, y también para incluir a los homosexuales, cada uno, hombre y mujer, todos tenemos parte masculina, parte femenina. Y los homosexuales también. Y lo que un homosexual, lo que le atrae del otro es, si yo desarrollo más mi parte masculina, es tu parte femenina y viceversa. Con lo cual, de nuevo, el hecho de ser complementarios lo que nos atrae.
Claro que sí, Sí. claro que sí. Y tanta línea de mujeres, de mujeres solas, ¿ah? Líneas completas de familias de mujeres solas, que por distintas circunstancias se van quedando solas y están como condenadas a estar solas. Bueno, Tienen pero siempre ha habido un dificultades, hombre, ¿eh? Siempre ha habido un padre, cuidado. claro, pero que son apartados, claro, ese es el tema, pues sí, pues, Eso es el tema. es, Y mira, y Bert decía, y eso, bueno, irritaba mucho a las mujeres. En general, los hombres mueren en lugar de la mujer. Wow. Y entonces se ve, claro, el hombre iba a la guerra y tenía que morir para defender a su familia, a su mujer, a sus hijos. Pero hoy es que de vez en cuando hay ejemplos de una mujer que pierde a su marido, que se vuelve a casar, muere también. O sea, o linajes en que el hombre desaparece. Entonces allí, con mucho respeto, es muy interesante ver la actitud real de las mujeres hacia esos hombres. Que se escucha mucho decir el clan de las mujeres solas. Es como que es como un orgullo que las mujeres dicen el clan de las mujeres solas, donde el hombre no hay cabida, no está, pero como tú bien lo dices, siempre hay un hombre. Claro, claro. A veces me dicen, el linaje materno, el linaje de las mujeres, el linaje de los hombres. Eso no existe. No es un linaje. Puede ser un grupo de una generación, pero si hay varias generaciones, están siempre los dos. Oh, ¿cómo es eso? que O no, sea, hay como unas cosas que se han mitificado un poco hoy sobre la necesidad de separar hombre y mujer, ¿no? Bueno, ¿verdad? Necesitamos ver con un poco más de claridad la realidad como es, más sencilla. Sí, claro que sí. sí, Brigitte, hay comprensiones, como decía Hellinger, que con nuevas figuras, con nuevos elementos que aparecen dentro del campo y que son tan interesantes, como por ejemplo la fuerza sanadora. sí, ¿Ah? sí. La fuerza sanadora, eh, el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos. Eso nos Exacto. emocionó cuando empezamos a verlo. En un campo en enorme crecimiento, porque cada constelación que hacemos se sanan varios ancestros que empiezan a formar parte de ese campo de sanación, agradeciéndonos a los vivos haberlos liberado. Y entonces se transforman en nuestros protectores, en nuestros sanadores. Es precioso. Pues, También la mirada sanadora de Bert Hellinger. ¿Verdad? Lo visteis, ¿no? claro. La En fuerza. Lima, ¿no? En Lima lo vimos eso. Eso es. O la fuerza de representar a Bert Hellinger, pero Claro. luego se transforma en la mirada sanadora de La Bert. mirada, Que lo ve claro. En Buenos Aires todo, también. que acepta verlo todo. Y es una mirada sanadora que nos ayuda a cada uno. Sí, así. Exactamente. La fuerza sanadora está presente en nosotros. Sí. Mira, siempre se ha hablado de que somos sanadores nosotros mismos, ¿vale? Claro. Pero que para activar nuestra capacidad sanadora necesitamos, no sé, como un ritual o no sé qué. ¿Qué ritual? Rendirse ahí. Amar nuestra enfermedad, amar o decir sí. Y entonces nos transformamos en sanadores. Y es eso, la verdad, o sea, la propia, ¿cómo se llama? La fuerza de autosanación, ¿no? Algo así. Claro. Que los chamanes han hablado de ella y así. Está en nosotros. Pero hay una condición, estar en el sí. Para estar Estar en el... En el sí a todo, ¿no? Y a todos. el sí a todo. Y gratitud a todo como es. Pero claro, no es fácil. Somos sanadores
si cumplimos con una condición bastante sencilla e hiperexigente. Claro que Sí, sí. sí. Son cualidades especiales que tenemos, pero que no reconocemos en nosotros mientras nosotros vivamos en un espacio Ya, donde no aceptemos, digamos, ya. no asintamos. Tenemos una dificultad hoy. Yo creo que la educación en mi infancia, y quizá en la vuestra también, era bastante distinta. Había mucho más respeto a la vida como era, mucho más entrega, es así. Quizá a través de la religión, cuando se vive de un modo como más profundo que ritual, y el hecho de respetar a todos los que se presentaban son así, son como son, ¿no? Mientras que hoy la educación no va en el sentido del respeto. Nuestros jóvenes no tienen la vida fácil, el futuro fácil, con lo que se les educa globalmente, ¿no? A nivel macrosocial, así. En fin, les va a tocar descubrir Sí, nuevas herramientas. Claro. exactamente, es como una incertidumbre, porque ya este camino es como, bueno, bueno, yo por mi edad ya uno ve que ya no tiene, no lo va a ver, Ya pero va a cambiar mucho, eso sí. está cambiando enormemente, entonces hace falta nuevas actitudes, eh, nuevas comprensiones. Exactamente. Bueno, conectarse con el amor en general en todo ámbito de cosas, porque eso es lo que realmente sana, po. Cambia la mirada. Cada Es, vez que... el amor será siempre lo principal, ¿verdad? El amor en acción. El amor en acción, exactamente. ¿Ah? Uno debería poner en todos lados amor, 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 para que no se le olvide que no tiene que enojarse, que tiene que tranquilizarse, Amor ¿no es cierto? en acción, porque a veces para estar en la acción necesitas enojarte, porque hay cosas que desde el Claro, adulto no puedes sí, sí, evitar, poner ¿verdad? También, límite y todo también. eso. Sí, Es, sí, poner límite y todo eso. Pero no olvidarse del amor, porque lo puede hacer de una manera eso es. distinta. Este es el concepto del amor, ¿ah? Es como que el concepto idealizado del amor, que es el amor de corazones. Pero este es La mucho más sumisión. Sí, profundo. Es y mira, una cosa que me ha chocado, interesado mucho, es en esas experiencias experiencia cercana a la muerte, ECM, ¿no? ujú. Algunos se relatan que de repente hacen como el balance de su vida. Entonces ven todos los momentos de su vida donde ha habido amor o no amor. Pero no lo que han hecho ellos, sino la consecuencia para la otra persona. O sea, como que a ese nivel inmenso, cuántico, no importa si tú has vivido con amor o no. Lo que ha importado ha sido las consecuencias de lo que has hecho para la otra persona. Entonces, observan la vida de las otras personas después de haber estado con ellos. Eso a mí me parece de una grandeza porque es amor en acción. Yo, Claro que sí. y me olvidé. No, el universo lo que ha mirado es qué consecuencia ha tenido para esa persona. Wow. Eso Qué a mí me importante saber. admira esa toma de conciencia, ¿no? Ese Sí, saber así. Sí. exacto. ¿Qué va dejando uno? Bien. Se nos empieza a acabar el tiempo. Ay, Entonces, ¿cómo cerramos esta invitación, ¿no? A las personas a unirse a esta filosofía de las constelaciones desde tu mirada, ¿no? rendirse a exactamente como soy hoy. Y Hellinger decía, amarse es un acto místico. Porque claro, yo soy como soy, claro, veo toda la parte buena, bonita, pero también la otra. Y la otra es totalmente necesaria. Y entonces, si empiezo a verme las dos partes que hay en mí, o todas las partes que hay en mí, con el mismo amor, con la misma gratitud, vuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a cambiar. Porque la parte rechazada es tan útil como la otra, aunque digamos que no.
es tan útil. Entonces empiezo a verla, a permitirle estar. Va a poder ayudarme. Aunque crea que no, claro que me ayuda. Y se transforma en algo positivo. Entonces es amarme, me amo, me tomo como soy. Me tomo como soy. Y poco a poco tomo a cada uno de los que me rodean como soy. Cada uno está al servicio del destino colectivo. Algunos para abrir nuevas puertas, para ayudar. Y otros para hacer daño, para que otros reaccionen, sean más creativos y abran nuevas cosas. Todo el mundo es necesario. Entonces, pues sí, me rindo a todo como es, aunque no entienda. Aunque no entienda. Sí. Así. Tenemos Gracias, tanto, Brigitte. te- Celeste. tenemos tanto que aprender todavía a vivir, ¿ah? Bueno, Las cosas. tenemos hasta la muerte para vivir. Así que, Nos queda un buen poco. claro, que normal que queden cosas por ver, porque si no sería aburrido ya. Sí, Sí, tú decías el otro día de que pensar en la muerte nos enseña a vivir mejor la vida que nos queda. Y lo encontré maravilloso, Sí, pero aceptarla. sí, aceptarla, sí. Hacerla como nuestra amiga. Pero Eso, ella lo que quiere es que estemos en la vida. Ya vendrá ella en algún día, pum. Pero no eso, quiere que nos adelantemos nosotros exacto. en la vida. Yo desde pequeña tenía esa idea. Mira, si yo vivo en el presente, totalmente en el presente, como estoy muy en el presente por algún motivo, yo estaba muy, muy en el presente. Pues no me preocupa la muerte porque estaré también en el presente en ese momento, porque es lo que estoy acostumbrada, ¿no? Entonces así, vivir la vida en el presente y la muerte hará lo que quiera, es nuestra amiga, nos acompaña. Cuando llegue, Cuando llegue, cuando ella decida. Así, claro. así. hoy, Brigitte, una inmensa gratitud por este tiempo que nos brindas a nosotros, a todas las personas que han sido muchas las que se han integrado a esta conversación, a este intercambio, a escucharte. Y bueno, vamos por más, como yo digo, ¿no? Aprendiendo, a disfrutando, a estar en el presente. Mi gratitud inmensa a tu entrega, a tu vida. Cariños inmensos a Ignacio también. Sí, gracias. Y para mí ha sido muy agradable porque ha sido como una conversación, ¿recordáis? En el bar del hotel, así, Sí, Sí, entre claro. amigas, con mucho sentido del humor y cosas serias y profundas y otras, bueno, las cosas como son. Me gusta mucho poder hablar así y espero que a nuestros oyentes pues les haya llegado que desde la humildad y el sentido del humor se vive sí. mucho mejor. Muchos corazones, muchos 100%. Así que Sí, yo creo que le ha encantado a mucha gente. qué bueno, qué bueno. Celeste, Pues Ya, hasta, Brigitte, te esperamos. hasta Te agosto. Y esperamos si no, en agosto. Estamos preparándonos, pero contentas, recibiendo una cantidad de correos, llamadas, WhatsApp, preguntándonos. Y así que vamos a tener, la sala va a estar llena seguro. ¿Ah? qué Así bueno, que qué bueno. vamos a compartir con Qué bien, mucha gente gracias. nueva también. Así que Interesante. con eso ya estamos contentas de tenerte de nuevo por acá. Y yo muy, muy contenta, Ignacio, también de volver a ver Chile y a vosotras y toda la gente tan amable, tan cariñosa. Con mucho gusto. Volvemos, con mucho gusto. Gracias. gracias, querida Gracias. Brigitte, que tengas una buena noche, que Gracias. descanses. Y Sí, bueno, nos estaremos encontrando también en agosto y en otro live a compartir así, desde este lugar, ¿no? qué bien. Desde esta entrega. Gracias. Un gran abrazo a Igual, todos y a Gracias. gracias. Muchas gracias a todos por los que participaron y nos vemos en agosto. todos. Celeste. Adiós,
a todos. Gracias, Brigitte, por esta maravillosa entrevista que Muy compartiste tantas agradable. cosas interesantes, entretenidas. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado, que han estado aquí participando. No vi preguntas, así que me imagino que no hubieron. Pero, ¿ah? ¿Ah? Estaba escuchando porque creo que hoy hemos descolocado un poco, Sí, Ya. ¿verdad? está bien, sí, Creo. de todas maneras, no, fue un compartir desde el corazón, ¿no? Sí, Exactamente. Gracias. gracias, Compartir es muy gracias. interesante y nos van a servir a todos. Así que muchas gracias, Brigitte. Bueno, va a quedar grabado para el que lo quiera mirar de nuevo, así que aquí estamos. Gracias por todo. Gracias, Brigitte. Muy bien. Gracias.